de este día. Gracias al Señor porque ya nuestro hermano Roberto oró. Y bueno, espero que ahí estén ustedes viendo mi pantalla. Y bueno, comentarles que para aquellos que no han venido siguiendo las lecciones, o también para aquellos que sí, seguimos, hermanos, en el estudio del libro del profeta Miqueas. En esta mañana vamos a dar inicio al estudio de la primera parte, primeros 7 versículos del capítulo 2. Es la lección 4 del expositor que estamos llevando. Es un expositor bíblico que está confeccionado por nuestro hermano Daniel Casillas y algunos hermanos colaboradores. Y esta lección 4 se titula Ay de los opresores. Ay de los opresores. Y el texto a memorizar que tenemos es Miqueas capítulo 2, versículo 1, que dice: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Este es el texto a memorizar en esta mañana. Y como ya mencionaba, el texto base de nuestro estudio lo encontramos en los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Miqueas. Un pequeño repaso, muy rápidamente, porque sé que la semana pasada repasaron con nuestro hermano Roberto, pero bueno, para dar un poquito de contexto para aquellos que no estuvieron la semana pasada, el contexto, el antecedente de este capítulo 2, pues obviamente lo encontramos en el primer capítulo de Miqueas, y veíamos en la lección 2, hace 3 semanas ya, cómo Dios actúa como un juez justo, ¿verdad? En los versículos 1 al 7, eso es lo que nosotros aprendimos en aquella ocasión. Y vemos en los versículos del 1 al 3 que Dios anuncia que viene a juzgar. Veíamos cómo Dios anunció a través del profeta Miqueas tanto al pueblo de Israel, Samaria, como al pueblo de Judá, Jerusalén, que él iba a venir a ejecutar juicio sobre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de sus pecados. Vemos en estos 3 versículos que nuestro Dios es fiel y es un juez justo. El juicio sobre Samaria y Jerusalén demuestra la fidelidad de Dios para cumplir su pacto para con su pueblo escogido. A veces nosotros podemos tal vez tener esta imagen de Dios como diciendo, bueno, es que ¿por qué Dios ejecuta, pues, digamos, ese castigo sobre el pueblo pecador? Bueno, ese era precisamente el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Si ustedes recuerdan, Dios en el pacto decía: si ustedes hacen lo recto y lo bueno delante de mí, entonces van a obtener bendición. Pero si ustedes hacen lo malo y lo abominable delante de mí, entonces van a tener esta consecuencia, van a ser castigados. Entonces, vemos cómo el pueblo era infiel, fue infiel, y Dios, a través de ejecutar este juicio sobre el pueblo, estaba precisamente demostrando su fidelidad, porque Dios es fiel. Versículos 4 y 5 veíamos cómo Dios, eh, eh, aprendíamos acerca de los efectos de su venida para juzgar. El pecado del pueblo no puede ser encubierto ante los ojos de Dios, así como tampoco nuestros pecados. El pueblo trajo el juicio de Dios sobre sí mismo al haber pecado y desobedecido los mandamientos de Dios. Y los versículos 6 y 7 veíamos que el profeta Miqueas daba alguna anticipación acerca de lo que sería el juicio sobre Samaria.
Dios anticipa el asolamiento y la destrucción de Samaria por causa de sus pecados, que básicamente los vemos ahí, que eran la codicia, la idolatría, la lascivia, la fornicación y el adulterio, ¿verdad? Esos pecados, sobre esos pecados iba Dios a juzgar al pueblo. Y luego en la segunda parte del capítulo 1, que son los versículos del 8 al 14, teníamos la lección número 3, que es el lamento del profeta. Versículos 8 y 9, veíamos que Miqueas sufrió y lamentó profundamente el anuncio de parte de Dios para el pueblo, ese anuncio que él tenía que, por palabra de Dios y por mandato de Dios, tenía que anunciar al pueblo, ese anuncio de la destrucción. Posteriormente, los versículos 10 al 15a, veíamos el juego de palabras, era un lamento sobre estas 10 ciudades alrededor de Samaria, donde de manera, pues, algo poética, pero muy literal, también el profeta estaba pronunciando este lamento sobre estas poblaciones o pueblos. Y finalmente, veíamos en el versículo 15b y 16 que era tiempo de huir y mostrar duelo, la demostración del profundo dolor del profeta Miqueas por las cosas que habrían de venir. Recordemos, hermanos, que esto sucedió previo al exilio, ¿verdad? Al exilio del pueblo tanto de Israel como de Judá en Babilonia, ¿verdad? Y entonces esto precisamente era lo que Miqueas, por palabra de Dios, anunciaba al pueblo, que iban a sufrir, que iban a ser destruidos, que iban a ser juzgados, que era hora de mostrar arrepentimiento, mostrar duelo por lo que habría de venir, ¿verdad? Y así lo demostraba el profeta. Y esto es precisamente, hermanos, el contexto que nos trae ahora al capítulo 2 de Miqueas. Hay de los opresores, hay de los opresores. Y les pido, si tienen ahí sus Biblias o si gustan leerlo en la pantalla, aquí escribí esta porción de la escritura, Miqueas capítulo 2, versículos del 1 al 7, que me voy a permitir leer. Dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad, maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo 2 dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, cómo nos quitó nuestros campos. Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanza la vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Esto es lo que leemos en esta porción de la palabra de Dios que vamos a estudiar en esta mañana. Y tal vez, no sé si a ustedes, hermanos, les pase como a mí, muchas veces, sobre todo cuando leemos o yo leo alguna porción de la palabra de Dios, particularmente pues en los libros proféticos, ¿verdad? Resulta tal vez un poco pues difícil de discernir a primera vista qué es lo que este pasaje tiene de relevante para nuestras vidas en el año 2021 en que vivimos, ¿verdad? Muchas veces cuando leamos la palabra de Dios,
no encontramos tan fácilmente esa aplicación, ese mensaje que Dios habla directamente a nosotros en nuestra época. Pero realmente, hermanos, la palabra de Dios es eterna. Así como era relevante ante ante la situación y ante la realidad del pueblo de Israel y el pueblo de Judá 700 años antes de Cristo, más de 2700 años con respecto del día en que estamos viviendo nosotros, igualmente relevante es para nuestros días, para cada uno de nosotros. El Señor habla a través de su palabra, porque su palabra no tiene vigencia, su palabra es eterna, su palabra es atemporal, su palabra no caduca, su palabra es verdadera para siempre, por los siglos de los siglos, porque Dios es eterno. Dios es eterno y por lo tanto su palabra también lo es. Yo, hermanos, les digo que en mi experiencia como académico, sé que al menos en mi disciplina del conocimiento académico, y estoy seguro que en muchas otras disciplinas también es el caso, que los libros de texto tienen que ser actualizados, los libros de texto tienen que ser corregidos, tienen que ser reeditados. Algunas veces la información o el conocimiento se vuelve obsoleto. Algunas veces algún conocimiento pudiera tener, o algún libro pudiera contener algún error en alguna fórmula, en alguna ecuación, en algún problema, y tiene que ser reeditado, y vemos que está el libro de tal título, primera edición, segunda edición, 12ª edición, actualizada. Bueno, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es verdadera, es fiel, desde el momento en que fue dada por Dios a estos escritores divinos, estos escritores santos. Desde ese momento que la palabra de Dios fue plasmada, desde ese momento la palabra de Dios es veraz, es fiel, es verdadera. Y así, hermanos, nosotros tenemos que siempre pensar y esforzarnos cuando leemos una porción de la palabra de Dios, es qué es lo que Dios me está diciendo a mí a través de este pasaje. Y aquí muy directamente nos habla a nosotros, hermanos, porque si se fijan, estas profecías están encaminadas al pueblo de Dios de aquella época, pero igualmente aplica a nosotros que somos el pueblo de Dios de esta época. Entonces, a veces podemos decir, mire, es que esto le aplicaba al pueblo de Israel de hace 2700 años. Bueno, igualmente nos aplica también a nosotros. Entonces, ese es, digamos, una actitud de reverencia y de entendimiento y de discernimiento que tenemos que nosotros tener cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios, que nos está hablando a nosotros. Bueno, pues el estudio comienza con esta aseveración que me voy a permitir leer a nivel de introducción, porque me parece muy importante en el contexto de la clase. Y dice a manera de introducción que nosotros, lógicamente, esperamos que los líderes políticos y religiosos sean personas justas y que velen por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Esperamos que cumplan con sus deberes, aquellos que están en puestos prominentes, ¿verdad? De poder y de gobierno, tal vez. Esperamos que sean ejemplos de honestidad, de bondad y de respeto. Lamentablemente, no siempre nuestras esperanzas se ven cumplidas porque hay corrupción, hay abusos de autoridad, hay acciones a todas luces injustas. Eso es lo que nosotros vemos en nuestros días. Pero a la luz de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, vemos que esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Estos temas son relevantes el día de hoy, así como lo eran 700 años antes de Cristo. La verdad es que no es nada nuevo, y el profeta Miqueas se ocupó en esta porción de la escritura en escribir
en profetizar en contra, particularmente en esta porción de los líderes que teniendo el poder, lo usaban para su propio beneficio, para su propio beneficio. Entonces, vemos cómo esta profecía iba directamente encaminada, directamente dirigida hacia estos poderosos en Israel, en Judá, que utilizaban ese poder que tenían para oprimir a los más desprotegidos, a los más necesitados, y los subyugaban, ¿verdad? Eso era esta profecía que Miqueas estaba pronunciando. Dice, peca contra Dios quien se rebela contra sus leyes, y peca contra sus prójimos quien se olvida de respetar los derechos y la dignidad de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pecar contra Dios, pero también podemos pecar contra nuestro prójimo. Al final del día, pecar contra nuestro prójimo también es pecar contra Dios, ¿verdad? Pero vemos que tenemos también en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos son en referencia a pecar en contra de nuestro Dios, en contra de Jehová, y los segundos 5 mandamientos en contra de nuestro prójimo, que ya decíamos, al final de cuentas también es pecar en contra de nuestro Dios. Bueno, entonces el contenido de esta lección son básicamente estos 4 puntos distribuidos entre el versículo 1 y 2. Vamos a hablar acerca del abuso de poder. Versículos 3 al 5, a Dios le importa lo que hacen los poderosos. Y finalmente versículos 6 y 7, los que se oponían a los profetas de Jehová. Y luego al final algunas aplicaciones. Así es como estamos distribuyendo el contenido de esta lección. Bueno, el primer punto, abuso de poder, versículos 1 y 2. Los voy a volver a leer aquí para tenerlos un poco más presentes en nuestra mente. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces, esta sección, esta porción de la escritura comienza con un ay de indignación y juicio para aquellos que de manera egoísta piensan satisfacer sus caprichos a costa de personas inocentes. Aquí lo está diciendo el profeta, ¿verdad? Hay de aquellos que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y a la mañana siguiente lo ejecutan porque tienen ese poder. Miqueas describe el proceder de estas personas de esta manera. Por la noche piensan iniquidad, maquinan el mal, hacen un plan, planean lo que quieren llevar a cabo cuando están en sus camas por las noches. No tienen ningún remordimiento por lo que ellos están planeando, aún sabiendo que esto causa daños contra el prójimo. Y luego al llegar la mañana, con toda frialdad, ejecutan el plan que habían pensado porque tienen el poder de hacerlo, ¿verdad? Y vemos cómo en aquella época, en el pueblo de Israel, los poderosos, los ricos, los gobernantes, hacían esto en contra de personas inocentes y recibían, obviamente, pues beneficios de poder, beneficios económicos, beneficios de estatus, ¿verdad? Se enriquecían, llenaban sus arcas, sus tesoros a costa de los más necesitados y de los inocentes. Entonces, vemos cómo el profeta Miqueas señaló directamente las prácticas abusivas de estos que tenían el poder en sus manos. Dice
ahí en el versículo 2, codician las heredades y las roban. Codician las heredades y las roban. Éxodo 20:17 es el último mandamiento, es el 10º mandamiento. No codiciarás. Y vemos cómo aquí Miqueas 2:2 dice, codician las heredades. Miqueas está directamente señalando este pecado de la codicia del pueblo. Este pecado de la codicia. Codician las heredades y las roban. Un ejemplo, viene aquí en nuestro expositor de esta mañana, viene un ejemplo de esto, ¿verdad? Que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 21, un ejemplo de esa codicia, ¿verdad? Cuando vemos que el rey Acab deseaba tener, codiciaba la heredad de Nabot. Esa heredad era una viña que Nabot había recibido, ¿verdad? De sus antepasados. Y Acab, el rey, quería poner ahí, era una viña que se encontraba adyacente al palacio del rey, y él quería esa viña, ese terreno, para poner ahí un huerto de legumbres, ¿verdad? Eso lo vemos en 1 Reyes 21. Cuando Nabot le dice a Acab, no te voy a dar la viña, ¿verdad? Dios me libre de darte la heredad. El rey se fue muy triste y se lo comentó a Jezabel, a su esposa, ¿verdad? Y Jezabel, empleando artimañas mentirosas y abusando del poder que ella tenía como esposa del rey, planeó y logró dar muerte a Nabot para entregarle esa heredad, esa viña, al rey Acab, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un ejemplo muy claro en la Biblia de cómo estos poderosos usaban esa herramienta de poder que ellos tenían para subyugar al pueblo, para poder lograr su propio beneficio, ¿verdad? Lo vemos muy claramente en esta porción de Reyes, 1 Reyes capítulo 21. Entonces, como estos ejemplos, bueno, pues habría muchos que se suscitaban en aquel entonces de abusos de poder de parte de las autoridades, los reyes del pueblo, ¿verdad? Entonces, Miqueas, vemos cómo denuncia que estos poderosos oprimían al hombre y a sus casas. Los pobres estaban al merced del poder de los ricos, sin poder escapar. Eran víctimas de los que ejercían ese poder. En el Nuevo Testamento, Santiago también denunció a los ricos opresores. Leemos ahí en Santiago 5, versículos del 1 al 6, que dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vemos cómo aquí Santiago precisamente escribe en contra de estos abusos de los poderosos y las opresiones en contra. En este caso particular, Santiago habla acerca pues de los jornaleros, ¿verdad? De los obreros, de las personas que están a cargo de un poderoso. Y yo, bueno, esto lo traslado a nuestra realidad actual, hermanos.
porque a veces nosotros podemos leer esta porción de Miqueas y podemos decir, bueno, es que yo no soy un gobernante, no soy un poderoso, no tengo la capacidad de beneficiarme a costa de exprimir y explotar a estas personas. Bueno, pero muy probablemente nosotros en nuestro trabajo tenemos personas a nuestro cargo, tal vez. Tal vez en algunos de nosotros podamos ser maestros y tenemos a alumnos también, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, aquí lo que la palabra de Dios nos está mostrando y nos está invitando y nos está confrontando a decir es cómo es nuestra actitud ante esas personas ante las cuales nosotros podemos ejercer cierta influencia en muchos aspectos, ¿verdad? Hemos sido bondadosos con ellos, realmente mostramos que nosotros somos hijos de Dios o somos unas personas en las cuatro paredes del templo y somos personas diferentes en nuestro trabajo con nuestros subordinados tal vez o con nuestros alumnos. Bueno, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me tocó, ahora las cosas son un poco diferentes ya en las universidades y en los centros académicos, pero en mis épocas de estudiante, pues sí había algunos maestros que eran algo abusivos, ¿verdad? Entonces, eh, yo estoy seguro también que esto a muchos de ustedes tal vez nos haya pasado, ¿verdad? Que algún maestro no fue condescendiente con alguna situación que nos aquejaba y que nos puso en grandes predicamentos, ¿verdad? Y nos sentimos mal, nos sentimos tal vez eh, que, que fue injusto contra nosotros, ¿verdad? Eh, lo mismo en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros siendo esa sal de la tierra que debemos de ser como cristianos, sobre todo ante las personas que dependen de nosotros? Tal vez algunos de nosotros tengamos gente que nos ayude en casa, en actividades domésticas. ¿Cómo somos con esas personas? ¿Somos como el pueblo o somos realmente la sal de la tierra, verdad? La luz del mundo. Entonces esto, hermanos, creo que la palabra de Dios nos está eh, pues hablando. También hay gente necesitada a nuestro alrededor, hay enfermos, hay hambrientos, ¿verdad? Hay gente que está padeciendo, hay gente que está en necesidad. Entonces, ¿cuál es también nuestra postura ante ellos? Decimos, bueno, pues cada quien, como luego decimos, que se rasque con sus uñas, cada quien que busque la solución a sus problemas, o tenemos una actitud compasiva ante los necesitados, ¿verdad? Eso también es algo que hay que nosotros, cada quien en lo particular, reflexionar. ¿Cómo es que estamos nosotros llevando o reflejando que somos de Cristo ante aquellas personas que están necesitadas, ¿no? Eso es algo importante. Tal vez nosotros decimos, no, yo no oprimo a nadie, pero bueno, ¿cómo estamos siendo nosotros con aquellos que sufren, con aquellos que padecen necesidades, ¿no? ¿Estamos siendo bondadosos o estamos pensando para nosotros mismos? ¿Estamos siendo codiciosos? ¿Estamos pensando en nuestro propio beneficio? Eso es lo que el Señor nos invita en esta mañana a pensar a través de su palabra. El segundo punto, hermanos, es que a Dios le importa lo que hacen los poderosos. Versículos 3 al 5. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. Perdón. Vemos aquí que a Dios le importa, Dios toma en cuenta, Dios está observando
lo que hacen los poderosos. En su soberbia, los poderosos olvidan que Dios está observando su desempeño. Un ejemplo lo tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, cuando el rey David, ustedes tal vez conocen muy bien esta historia, este relato. David ordenó la muerte de Urías, que era pues el capitán de su ejército, ¿verdad? Y bueno, hizo este plan para, para poner a Urías al frente de la línea de batalla y que lo mataran, con tal de que él se pudiera quedar con la esposa de Urías, Betsabé, ¿verdad? Ese fue el plan que hizo David, el poderoso, el rey David, un hombre de acuerdo con el corazón de Dios, ¿verdad? Pero vemos así, como lo describía Miqueas, los poderosos. Voy a preparar algo para desayune. Ya vengo, Como los poderosos, decía en el versículo 1, maquinan el mal, en sus camas piensan iniquidad y lo ejecutan. Esto mismo pasó con David a provocar la muerte de Urías para poder satisfacer su codicia, en este caso una codicia, una lujuria, una codicia de índole de desear a la mujer de su prójimo, ¿verdad? De adulterio, ¿verdad? Pero Dios estaba observando y Dios estaba observando lo que David hizo, ¿verdad? Fue desagradable ante los ojos de Jehová, dice 2 de Samuel 11:27. Y otro ejemplo lo tenemos, lo menciona 2 de Reyes 16:2, donde dice que el rey Acaz, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. ¿Y qué dice? No hizo lo recto ante los ojos de Dios. No nada más este rey acá, sino vemos que en los libros de los reyes, en los libros de los crónicas de Samuel, bueno, sobre todo reyes y crónicas, ¿verdad? Muy reiteradamente nos refiere la Biblia cuando algún rey hizo lo recto delante de Dios, pero también cuando algún rey hizo lo malo, hizo abominación delante de los ojos de Dios. Pero entonces aquí lo que aprendemos en esta porción de la palabra de Dios es que en su soberbia los poderosos olvidan que Dios está observando su desempeño. Dios ve y Dios juzga. Dios ve y Dios juzga. Vemos ahí en el versículo 3, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. Esto es lo que Miqueas anunciaba, ¿verdad? Dios piensa acerca de esta familia un mal tal que no podrán andar erguidos, no podrán sacar sus cuellos. Esto es una especie de analogía a lo que es el yunque con el que se sujeta a un buey para arar la tierra. El yugo, perdón, el yugo con el cual se sujetan los cuellos de los bueyes, y los bueyes no pueden zafarse de ahí, ¿verdad? Tienen forzosamente que caminar subyugados, ¿verdad? Es la palabra del yugo, ¿verdad? Del subyugar. ¿Por qué? Porque no se pueden los bueyes zafar, ¿verdad? Y a eso se refiere cuando Miqueas escribe aquí precisamente que no pueden, no van a poder, no van a poder sacar sus cuellos, no van a poder sacar sus cuellos del dominio que otros pueblos van a ejercer ahora sobre ellos, así tal cual ellos lo hicieron con sus connacionales ahí en Israel. Bueno, lo mismo van a hacer con ellos, este pueblo que los va ahora a subyugar.
de ahí en adelante, ¿verdad? Los que oprimieron a los pobres serán sumergidos en angustia e impotencia. Cuando llegara el tiempo de ser llevados en cautiverio, serán humillados, que no podrán levantar la cabeza. Así como despojaron, serán despojados. Dios se los dijo por medio de su profeta. El tiempo será malo. La prosperidad se tornará en ruina, el orgullo estaría por los suelos, los frutos de su pecado, de la codicia, serán para otros. Lo que ellos codiciaron y lo que ellos pudieron obtener como resultado de sus malas acciones, todo lo que ellos se pudieron enriquecer, pues ahora iba a ser para otros, ¿verdad? Ahora iba a ser para otros. Y el último punto de esta sección es que Dios les anunció que habría manifestaciones de duelo por el mal que vendría sobre ellos. Se haría refrán y endecha de lamentación. Ambas cosas no se quedarían en lo secreto. Es decir, esto se expondría, ¿verdad? Se expondría, se harían refrán y endecha. Los refranes se citaban en cualquier parte y por cualquier persona, y la endecha era algo que se decía en público y en voz alta. Un ejemplo de endecha lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 al 27, que es cuando Saúl y Jonatán murieron. David hizo lamentación y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. ¿Qué se diría en la endecha de lamentación anunciada por el profeta Miqueas? Pues así como lo escribe, ¿verdad? Dice aquí que la endecha sería: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Es decir, lo que a mi pueblo le tocaba, Él lo dio a otros. Por tanto, lo dio y lo repartió a otros, como nos quitó nuestros campos. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Dice ahí los versículos 4 y 5. Ustedes recordarán que la tierra prometida fue repartida por suertes, ¿verdad? Ahí lo vemos al principio del libro de Josué. Dios le indicó a Josué que la tierra la habrían de repartir por suertes entre las diferentes tribus. Pues a esto se refiere, ahora dice que por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Es decir, eso ya no va a existir. Ellos van a ser despojados de sus tierras, de sus heredades. Al ir en cautiverio, las tierras serán repartidas a otras, sufrirían del despojo, así como ellos mismos habían despojado a los pobres. Siguiente punto, el número 3, habla acerca de los que se oponían a los profetas de Jehová. Este es el último punto, que son los dos últimos versículos de esta lección, versículos 6 y 7. Dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Eso es lo que dice Miqueas 6 y 7. Vemos cómo aquí lo que nos revela Miqueas es que había falsos profetas, ¿verdad? Había falsos profetas que presentaban un mensaje distinto al que presentaban los profetas de Jehová, al mensaje que presentaba Miqueas. Miqueas estaba diciendo: miren, aquí está, este es su pecado delante de Jehová, y este va a ser el castigo que Jehová les va a enviar. ¿Por qué? Ya lo decíamos, Dios estaba siendo fiel a la promesa, al pacto. Dios estaba demostrando su fidelidad. Pero había falsos profetas
Había quienes decían, no, 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 no crean eso. Eso que está diciendo Miqueas no es palabra de Dios. No va a pasar nada. Ustedes sigan en sus caminos de pecado, ¿verdad? Entonces estos decían al pueblo que no ocurriría nada de lo que el mensaje de Miqueas hablaba, ¿eh? Los profetas falsos decían lo que el pueblo quería escuchar, lo que el pueblo quería oír. El pueblo no quería, no tenía ningún deseo de apartarse de sus malos caminos. El pueblo quería seguir viviendo de la misma manera, pecando contra Dios. Y para ellos era muy incómodo escuchar la profecía de Miqueas, una profecía verdadera que se habría de cumplir porque era la profecía de Jehová. Muy incómodo, y resultaba muy cómodo escuchar las profecías, las palabras de los falsos profetas, de estos que se oponían precisamente a los profetas de Jehová. De manera que estos falsos profetas atrevidamente le decían tal vez a Miqueas, no profeticéis porque no te va a alcanzar la vergüenza. Es decir, no profetices porque no va a suceder y te va a dar mucha vergüenza lo que estás diciendo. Bueno, pues ellos realmente lo único que querían era ganarse el favor del pueblo y ganarse el favor de los poderosos, ¿verdad? Vemos que en la actualidad, hermanos, la cosa no es nada distinta. Vemos cómo la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios es directa al señalar el pecado de los hombres. Sin embargo, pues vemos lo que acontece también en nuestros días, así como en los días de Miqueas, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, no, es que eso, lo que dice la Biblia, no es verdad, no es verdad? Y la gente lo que busca oír son palabras que a ellos les parezcan cómodas, ¿eh? Y lo vemos en nuestro alrededor. Pero dice la Biblia, hay de aquellos que llaman al bien mal y al mal bien, ¿verdad? Porque juicio vendrá sobre ellos. Vendrá sobre ellos. Entonces, el mensaje de estos profetas falsos inspiraba una falsa seguridad al pueblo y les cegaba el entendimiento para no comprender la verdad, para no comprender la verdad. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestros días, la gente cree de todo, de lo que le digan, que si brujería, que si hechicería, que si todo, todo, hermanos, menos la palabra de Dios, menos la palabra de Dios? Es exactamente lo que pasaba en épocas de Miqueas. Pero vemos que cuando la palabra de Dios es predicada, siempre hay resultados. Algunos al oír el mensaje de Dios ponen toda su atención, se arrepienten de sus pecados y reciben bendición. En cambio, otros se resisten, no reconocen su pecado, sino por el contrario se endurecen aún más, no se arrepienten, se llenan de amargura incluso y reciben como pago la condenación eterna. El profeta Miqueas confrontó a sus oyentes con las siguientes palabras: tú que te dices casa de Jacob, es decir, tú que te dices que eres del pueblo de Dios, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? Es decir, el espíritu de Jehová no alcanza, no son estas sus obras, las obras que estás haciendo como pueblo de Dios, son las obras de Él, son las obras que Él te mandó a ejecutar como pueblo suyo, como hijo suyo. No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Esto lo leemos en el versículo 7. Esto es el resultado más bien es el resultado de la predicación del mensaje
y el mensaje, lo que validan a este mensaje y al mensajero como verdaderos. Al final verían que confiar en las palabras de los falsos profetas les traerían funestos resultados. Y por último, no es popular el mensaje de juicio por parte de nuestro Dios, pero es necesario darlo a conocer. Ya decíamos, la palabra de Dios para el hombre que está en pecado, la palabra de Dios resulta incómoda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos expone, la palabra de Dios, el resultado que hace en nuestra vida es dejarnos al descubierto. Cuando nosotros hemos pecado, la palabra de Dios expone nuestra necesidad de un Salvador. Es precisamente, pero esto, y también expone las consecuencias de no recibir a Cristo como nuestro Salvador único y suficiente, ¿verdad? Sin embargo, este mensaje no es popular, este mensaje no siempre, ya lo veíamos, no siempre es bien recibido por las personas, no siempre. Entonces el pecador debe saber que le espera un juicio en el cual será condenado si permanece en sus pecados. El mensaje proclamado por Miqueas fue verdadero. Vemos más adelante que lo dicho por él se cumplió porque era verdaderamente la palabra de Dios dada a través de un mensajero suyo. Y por último, la palabra de Dios hace bien al que camina rectamente. Y esto lo podemos leer en el muy conocido Salmo capítulo 1, que muchos de nosotros conocemos, y que dice, bienaventurado el varón que no, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí está. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es justamente el anuncio que Miqueas hace al pueblo en esta ocasión. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros acerca de confiar, de aceptar el mensaje de salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que si alguien no lo acepta, pues vendrá condenación sobre él, ¿verdad? Dice el Evangelio que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el juicio de Jehová existe, es real. Un día cada uno de nosotros nos tenemos que presentar delante de nuestro Dios para ser juzgados, para ser juzgados. Eso es una realidad, ¿verdad? Aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, somos justificados delante de Dios. Pero aquellos que no lo hicieron, pues vendrá condenación, vendrá el resultado del juicio, que es la condenación eterna. Pero hermanos, anticipándonos un poquito hacia el final de este capítulo 2 de Miqueas, es la siguiente lección que vamos a ver. Este capítulo termina de una manera muy hermosa, porque nos habla acerca precisamente de que Dios provee para salvación. Dios provee para salvación. Y vemos cómo ahí en el versículo 12 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres.
Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos es Jehová, ¿verdad? Habla acerca de ese rey maravilloso que un día juntará a su pueblo como un rebaño, dice aquí, ¿verdad? Como un rebaño en medio de su aprisco. Entonces, es una profecía que habla acerca también de la provisión de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sería enviado para salvar al pueblo y para salvarnos, obviamente, a nosotros que somos su pueblo. Y bueno, finalmente, hermanos, porque el tiempo se me hace que ya está muy corto, les dejo aquí algunas de las aplicaciones que esencialmente es más que nada un pequeño resumen de lo que pues estuvimos revisando en esta mañana. Yo espero y es mi oración que el Señor haya también hablado a sus corazones y que la palabra de Dios la podamos poner en práctica, ¿verdad? Como dice su palabra, que seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, ¿verdad? Engañándonos a nosotros mismos, que seamos hacedores y no solamente oidores. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, paso cámaras y micrófonos a nuestro hermano Roberto Basaldúa. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano Rafa, Dios le bendiga. Gracias por la palabra que nos ha compartido. Esperemos, hermanos, que esta enseñanza que hemos tenido el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas, de edificación. Dios bendiga a todos mis hermanos que estuvieron en esta escuela dominical. Mis hermanos, los esperamos el próximo domingo. La clase será compartida por nuestro hermano Juan Manuel Rodríguez. Nos despedimos con una oración, hermanos. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que moras en tu santo reino, gracias una vez más en esta mañana, Padre, por la bendición de poder estar en tu presencia, alabando tu nombre, Señor, y alimentándonos de tu palabra. Gracias por nuestro hermano Rafa, que lo has usado, Padre, en la enseñanza de tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos para que tu palabra que tú nos das siempre, Señor, nos compartes a través de los hermanos, Padre, caiga en nuestros corazones, Señor, y haya edificación para nuestras vidas y crecimiento delante de ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, y permítanos seguirte adorando en este día en el templo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Gracias. Dios bendiga a todos. Dios les bendiga. Hasta el rato, hermano. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Hasta luego, hermanos. Gracias. Dios bendiga, hermanos. Adiós. Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Les queremos mucho a todos. Gracias. Gracias.